Boris, muchísimas gracias por haber aceptado venir al Rincón de Espe. Bueno, no sabes la ilusión que me Y a mí también la ilusión que me hace poder estar contigo y sobre todo tratarte de tú, porque no es por nada, Esperanza, como tú eres una mujer tan importante y con una carrera. Yo O sea, no sé. he estado todo el tiempo, mientras pensaba que íbamos a hablar y todo esto, que también procuraba no pensarlo mucho para no perder espontaneidad, pues pensaba, lo importante es dejar claro que nos podemos tratar de tú, porque también bueno. tenemos años conociéndonos. Y tanto. Y tanto, exacto. Y nos conocimos haciendo primero una entrevista en la cadena SER, en La Ventana, cuando estabas en el Senado. Fíjate. Y me acuerdo perfecto que yo estuve muy empeñado en decir, no, tenemos que tratarla de usted, porque también es cierto que cuando no te conoces, yo creo que estoy más acostumbrado a moverme en el usted Es y luego correcto, pasar a es tú. más correcto, claro que sí. Bueno, Boris, a ver, yo aquí procuro traer a gente que le interesa a todos los españoles y tú, Gracias. desde luego, eres uno de ellos. Muchas gracias. Por eso una de las cosas que querrán saber, porque estamos a 1 de septiembre, es ¿qué tal las vacaciones? ¿Cómo te han ido? Han sido muy bonitas, sobre todo porque pude visitar a mi padre en Venezuela. ¿Qué me dices? Ya sabes que, bueno, es mi país de origen, es ¿Qué mi edad otro tiene país. tu padre? Mi papá tiene 94 años y es viudo. Mi madre murió lamentablemente en el 2014 y entonces él vive extraordinariamente bien, muy cuidado por mi hermano mayor, que también es una oportunidad de estar con él, que lo disfruto muchísimo porque le tengo mucha admiración de su esposa y también de la señora List, que se ha convertido como un ángel de la guarda en la casa de mi padre. Y es una visita muy agradable, también a veces conflictiva porque Venezuela es un país difícil, digamos. Pero ¿Vamos a dejarlo solo en difícil? bueno, yo creo que por lo menos me gustaría decirte que sí, que para mí es importante mantener esta especie de tregua que he conseguido con mi propio país y también con mi propio hecho de haber sido una persona que de repente pues, se marchó de allí, nunca por razones políticas, sino por razones muy personales. Yo acepté un trabajo que me hicieron en la televisión de Galicia y ese trabajo... ¿Empezaste en Galicia? Ahí empecé en Galicia, en Santiago de Compostela, y eso permitió que yo luego conociera a Rubén en esa misma ciudad y ya mi vida pues se organizó. Yo adopté la nacionalidad en el 99, me la otorgaron. Pero tendrás la doble, ¿no? Y tengo la doble, claro, porque la tienes que tener. Y eso durante un tiempo fue muy conflictivo, porque las leyes del gobierno actual venezolano pues no ven con buenos ojos que tú andes con 2 pasaportes en ese país y sobre todo que no tengas el venezolano. Y durante mucho tiempo fue muy difícil conseguir el venezolano. Yo afortunadamente el año pasado lo conseguí y desde entonces pues puedo viajar con esta tranquilidad y estar con mi Seguro que en padre. Venezuela tendrás muchísimos admiradores también, ¿no? Pues sí, la verdad que han crecido mucho con los años. También yo creo que ha ayudado mucho MasterChef y... Claro, porque eso lo verán, ¿no? Claro, porque lo ven allí y les gusta mucho. Bueno, de hecho, en la calle me paran y me dicen, Boris, MasterChef, que me da mucha risa y me divierte mucho. Pero sobre todo yo creo que yo todavía sigo siendo en Venezuela el hijo de Rodolfo y Belén. No solamente lo soy para mí mismo, pero también creo que lo soy mucho para la gente ¿Por qué de allí. era famoso Rodolfo? Bueno, mi papá es muy conocido porque ha sido un escritor y ha formado parte de grupos literarios muy importantes en los años 50 y 60 de Venezuela, como el Grupo Sardio y el Techo de la Ballena, que son unos grupos intelectuales que fueron muy importantes para O sea, tú la eres generación. un escritor. Mi papá es escritor y también crítico de cine y fue durante 26 años director de la Filmoteca Nacional de Venezuela, O sea, que es donde yo prácticamente me crié. Ese era, no solamente era mi patio de recreo, sino que fue yo creo que mi primer lugar de formación y de enseñanza. Y de ahí mi relación con él, que es en ese sentido pues muy estrecha. También es verdad que cuando mi papá es un poco como yo, que apura un poco las entregas. Entonces él entregaba su columna cinematográfica todas las mañanas y yo me levantaba con el sonido de su máquina de escribir tecleando esa columna que estaba escribiendo. O sea, que no la dejaba preparada el día anterior. Tenía que madrugar para asegurarse de llegar a tiempo. Bueno, y que yo también he heredado eso también un poco. Sí. Pero hay otras cosas Tú que... no, he visto que tú tienes una puntualidad británica. Bueno, me he hecho puntual, Claro. ¿sabes? Pero yo creo que me he hecho puntual aquí. A lo mejor forma parte de mi europeización. Pero también yo creo que siempre digo que la fama es una cosa que consiguió por fin lo que el colegio y mi mamá le fue muy difícil encontrar en mí, que fue precisamente eso, que me volviera disciplinado. Porque yo lo veo como una disciplina.
¿sabes? En realidad, sí, sí. Sí, Y también y considero que en nuestro medio, por lo menos en la televisión y en los programas de televisión, es importantísima la puntualidad, porque tranquiliza todo muchísimo, ¿entiendes? Y es una cosa que si tú la cumples bien, pues ves que llegas muy lejos. sin duda, Y sin por eso, duda. y por eso me he hecho puntual. Pero nada más Bueno, que te has por hecho eso. muchas cosas. Y Boris, estás lleno de admiradores. Entonces, yo estoy segura de que en este momento todos los que te están viendo, pero bueno, qué bien que esté ahí. ¿Por qué No, crees que todos los españoles te quieren? bueno, yo siempre he pensado que es que a lo mejor yo fui como muy honesto al principio, ¿entiendes? Ya al principio, mis primeras apariciones, Fueron yo, en televisión, ¿no? fue En la ya, televisión gallega, has en la dicho. televisión gallega era la primera, pero bueno, en esa es verdad que como tenía que aparecer hablando en galego y lo tenía que leer, ponían como un humo así para que no se viera que yo estaba leyendo el texto en el ¿No idioma se había normativo. inventado el teleprompter o qué? Porque No, no, porque no, sino el porque, teleprompter es bueno, una maravilla. Yo no sé por qué no lo usa ahora la gente. y porque se meten tanto con la gente que lo sabe leer. Yo soy experto leyendo el teleprompter, lo aprendí Yo. mucho en Telemundo y me encanta, Y pero yo. me parece una Pero el actitud... teleprompter de dos, no el teleprompter de uno. No, el bueno, sí, El sí, bueno. el bueno, bueno, el que En dicen Estados que... Unidos lo usa todo el mundo. Bueno, decían que... Yo lo usaba siempre, hasta en el Parlamento, pero no. y en el Parlamento los tienen, pues me parece Claro, muy no, bien. en el Parlamento de Madrid, en el En que el yo Parla- estaba, en el lo Par- puse yo, claro. Pero Sí, es que, porque- claro, si tienes un hemiciclo, pues el teleprompter es una maravilla porque te estás dirigiendo a la oposición, miras para acá, ¿sabes? Pero también mucha gente piensa que eso podría restar naturalidad. Sí, pero fíjate, si resta naturalidad, yo me hizo mucha gracia, porque yo presentando una vez quiénes eran los candidatos a las alcaldías de los municipios de Madrid, pues tenía que decir el nombre y dos apellidos de la candidata, doña Carmen García San Juan, el municipio del Escorial, lo que fuera. Y entonces las señoras que estaban, lo oyó una hermana mía, ¿qué cabeza tiene esta mujer? Fíjate cómo se saben los nombres y los pueblos. Pero a que eso es muy importante Sí. y da muchísima más seguridad que realmente lo puedas leer, porque se te Claro. puede olvidar decir bien el Claro, nombre. exacto. Claro, estoy muy de acuerdo en eso. Yo creo que en una época, perdona que de repente divague mucho con este tema, pero es que me encanta, porque yo soy muy defensor del prompter y soy muy defensor también de que la buena naturalidad es la que es ensayada y, por ejemplo, la que puede ser incluso leída. En una época... Obama, que tenía una dicción increíble en su idioma y una oratoria fantástica, una manera de construir, se le acusó de que leía prompter. Bueno, y porque Y es, no es es probable una que lo cosa así, leyera, es probable claro. que lo leyera, pero lo Ya sabía leer decía, muy bien. Churchill decía que los discursos que mejor le salían eran los que improvisaba durante 8 o 9 veces, ¿no? Es que yo creo que la improvisación, si es ensayada, es mucho Claro, mejor. mucho. Esto me parece un tema importante. Bueno, en el pero que ¿por qué estamos de acuerdo. crees tú que te quieren los españoles? Bueno, insisto que en eso yo creo que ha sido la honestidad. Bueno, yo nunca he ocultado mi acento, tampoco nunca he ocultado mi pluma, ni tampoco he ocultado muchas de mis opiniones y de mis orientaciones. Y eso yo creo que sentó bien. Y luego yo pienso que yo entendí que el sentido del humor es algo muy importante Exacto. en este Esa país. era la otra pregunta que te iba a hacer. ¿Cómo utilizas el sentido? Para mí el sentido del humor es lo más importante. Pero yo creo que tengo para un todos- marido maravilloso, pero lo mejor que tiene es el sentido del humor. Y es muy importante en una relación, Sin desde luego, duda. ¿no? Y en la vida misma. Sí. Pero también no es cierto que yo creo que aprendemos a valorar muchísimo la ironía como una demostración de inteligencia en las personas. Y yo a veces me molesta que esa ironía pareciera a veces perderse. Pero también pienso, bueno, es que es una cosa para la gente que realmente está tranquila con su propia inteligencia. Y es probable que en los años que uno vive, necesitas la madurez para también tranquilizarte con tu inteligencia y respetar la ironía y aceptarla. Hablando de madurez, tienes que decir a los espectadores, porque esta entrevista va a salir justamente cuando vas a llegar a la que me dijo a mí José Pedro Pérez Llorca, que en paz descanse, cuando cumplí esa edad, me dijo que sepas que estás llegando a la mejor década de la vida. Yo estoy convencido de ello. Pues Pero cuéntalo cuál es la década. Voy a cumplir 60 años. 60, y mira cómo está. El 29, Estupendo. bueno, también he recibido mucha ayuda, tanto de Maribel Llévenes como de Enrique Boneleo y de mí mismo, ¿entiendes? Y de mi entrenadora en la piscina, Nayara, que le mandé un beso enorme, Sí. y de Alfredo, mi otro entrenador. Y entonces, la verdad que sí, mucha ayuda he recibido. Pero... bueno, la verdad que
es el 29 de septiembre. Todavía en este momento de esta entrevista sigo teniendo 59 años. Pero no sé... Pero cuando se emita la entrevista... Ya tengo 60 y soy feliz, y me encanta entrar en esa década que todo el mundo me vaticina la mejor cosas de la vida, me lo dijo y José Pedro Pérez de Orca, que es un sabio. Y lo fue en tu caso, tenía razón. Sí. Bueno, no está mal la siguiente, te advierto. Eso pienso yo. Es que yo creo que a mí la que me interesa es la septuagenaria. En esa estoy yo. Me parece fenomenal y estás estupenda. Y yo creo que 70 hace buenísimo. ¿Entiendes? Yo he acompañado a muchas amigas mías a cambiar de décadas y he visto que yo creo que el mejor proceso es el que va de los 50 a los 70. Entonces yo creo que me gustaría pues también vivir mis 60 años como una preparación para llegar a los 70 muy bien. Cambiar de década es estupendísimo, estoy contento. Pero creo que aún lo valoramos más las personas que hemos tenido algún contratiempo en la salud grave. Ya. Yo he tenido un cáncer y yo sé que tú has tenido un ictus, ¿no? Yo tuve un ictus que, la verdad, es increíble cuando lo recuerdo, cómo nos fuimos dando cuenta. Pues que, por ejemplo, yo vivo muy cerca de donde estamos hablando. Entonces me acuerdo de... Vives en el mejor barrio de Madrid, dilo claramente para que... Y soy muy feliz de vivir aquí. Rubén y yo en una época, cuando nos mudamos hace 20 años, Rubén encontró esta casa, venía caminando y de repente vio que había un cartel. ¿En qué piso vives? ¿Muy alto? En el tercero, no, o sea, muy alto. Pero tienes buena luz. Tenemos buena luz, es cierto. Y sobre todo somos muy felices, pero en un principio... decíamos esto de que nos habíamos casado, que es verdad que nos casamos en el 2006, pero también un poco para que nuestros vecinos también se sintieran, pues bueno, que tenían un matrimonio muy bien avenido entre ellos, ¿entiendes? O sea, que no queríais discusiones. No, para nada queríamos discusiones y hemos intentado ser buenos vecinos. Bueno, Rubén incluso ha sido vicepresidente de la comunidad. No, pero lo que yo te preguntaba era que si valoramos las personas que hemos tenido un susto. Bueno, el ictus fue eso, que lo que te iba a decir. Yo estaba intentando entrar a la casa, ya había tenido un evento un poco extraño grabando un episodio de MasterChef que fui como invitado. ¿Un evento quieres decir un como que, sobresalto? Bueno, no, lo que recuerdo de ese momento, que fue para mí muy aterrador, es que es un plato que conozco muy bien. Yo he hecho MasterChef 3 veces, ninguna he ganado, pero la he hecho 3 veces en el mismo decorado. Entonces de repente me paré allí y no lo vi, ¿sabes? Directamente. No es que fuera un negro en mi visión, sino que directamente no tenía referencia ninguna de ese sitio. Y entonces me asombré mucho. ¿Y se notó? ¿Y te volvió enseguida o cómo? Bueno, la sí, primera vez te volvió. Inmediatamente ellos reaccionaron también, porque eso se ve. Y entonces inmediatamente Samantha me preguntó, ¿pero qué te pasa? ¿No has dormido? O algo así, ¿entiendes? Entonces yo de repente ya me di cuenta pues que sí, que claramente yo estaba teniendo una conducta que no era correcta. Pasó todavía una semana entera para que realmente yo fuera a hacer unos exámenes y en los exámenes dijeran que podían detectar... ¿Los exámenes quieres decir las pruebas? Unas pruebas neurológicas que podían detectar que a lo mejor podía haber un tumor cerebral. Y entonces, bueno, fuimos a hacer un segundo examen para confirmar o contrarrestar eso. Y entonces ahí ya directamente me metieron en la UCI. Y entonces ahí sí que me di cuenta, pues que sí, que realmente, bueno, era un poco más faena para Rubén, que fue lo primero que pensé. Y luego pensé otra cosa que yo creo que ayudó mucho, que es que, por ejemplo, cuando un programa de televisión va mal y lo cancelan, pues tú has estado al frente de ese programa muchas veces. Entonces, claro, de repente tú tienes que tener la mejor actitud posible para con el resto del equipo, ¿entiendes? Que también va a estar en una situación más complicada, porque es probable que a uno de repente le ofrezcan otro, pero no puedes asegurar eso para todo el equipo. Claro. Y entonces pensé en eso, dije, bueno, yo he pasado por esto, que de repente me tengo que poner al frente de una situación e intentar hacerlo de la mejor manera posible. Y fue lo que hice. El equipo era Rubén, claro. El equipo era Rubén, claro. Bueno, y evidentemente también mi salud, ¿entiendes? Pero lo primero que yo pensé es, bueno, mira, aquí yo tengo que estar muy al frente, muy adelante, ¿entiendes? Y es verdad que, bueno, vino a visitarme Isabel Preisler y de repente ver a Isabel allí ya un poco me dio a mí todavía más sensación de que era grave lo que tenía. De que la situación era importante, porque Isabel de repente estaba allí. Entonces, ¿qué relación tenías con Isabel? Tengo una relación muy grande, yo pienso, ha sido una amiga extraordinaria durante
muchos años. Sí, Es una persona que admiro muchísimo. Ujú. La admiro muchísimo y me encanta compartir muchas cosas con ella. Y en ese momento pues me pareció que realmente ella estaba allí un poco también, pues bueno, para, Apoyarte. para apoyar y en cierta manera yo lo percibí así, enseriarme. Entonces también yo aproveché el momento para ¿Enseriarte? enseriarme porque yo estoy convencido que todo esto sucedió porque yo de repente me descarrilé. No te estoy diciendo esto como si de repente tú fueras como una figura también así muy importante y femenina y como si me estuviera confesando. Como si fuera pero, tu madre. Sí, bueno, exactamente. Sí, pero aprovecho un poco para decírtelo. Fue un poco lo que también hice con Isabel. Le dije, bueno, mira, Isabel, yo creo que yo me he estado comportando de una manera completamente errática y esto es producto de ese comportamiento. Ah, bueno, pues mira. Y fue importante, fue importante porque eso yo creo que no solamente sirvió para ubicarme, sino también para liberarme, porque muchas veces este tipo de situaciones conllevan una cierta esclavitud, ¿comprendes? Que estás como metido en una situación de la que no sabes cómo escapar y que cada vez la situación va como haciendo una especie como de que va apretándote y apretándote. Y bueno, entonces afortunadamente estaba allí el cirujano y entonces yo me acuerdo que perfectamente que el cirujano empezó a explicar la operación y yo veía que Isabel iba preguntando todas las cosas hasta que de repente yo dije, pues Isabel, menos mal que estás aquí, porque yo no me atrevería a preguntar nada de lo que estás haciendo. Y entonces, pues la verdad que sí. ¿Y qué es lo que tenías? ¿Un tumorcito? No, no era un tumor, se descubrió que era un coágulo. Un coágulo. Un coágulo en la carótida derecha. Y entonces ese coágulo parece que medía 7 centímetros en el 22. En abril del 22, era Semana Santa. O sea, después de la pandemia. Fue después de la pandemia. Esto también muchos amigos míos opinan sobre que puede tener que ver las vacunas o no. Mi marido le dio un ictus también. ¿Ah, sí? Después de la vacuna. ¿Y cómo lo viviste? Pues mira, con mucha suerte, porque resulta que cuando te hacen ¿cómo se llama esto? Que te meten en una... El escáner. Escáner, con contraste, el contraste deshace los coágulos. Entonces llegamos al hospital y el médico le dijo en la ¿cómo se llama? En urgencias, en los sitios... levante los brazos. ¿Ah? Claro. Y entonces dijo al escáner. Y el escáner le disolvió el coágulo. Bueno, a mí me lo tuvieron que operar, que lo hacen con una anestesia local. Entonces yo me acuerdo de eso perfectamente. Pero me acuerdo también de que en mi episodio es verdad que yo no puedo acabar con mi propia cosa histriónica, pero en mi visión de las cosas, pues yo de repente me miré las uñas y me di cuenta que no estaban bien. ¿Entiendes? Entonces, ¿las uñas? Las uñas de las manos, ¿entiendes? Y también de los pies. Bueno, a mí me crece mucho. Es una cosa de los Izaguirre, que tenemos como uñas de vampiro. ¿A los Iz o a los Aguirre? Pero a mí me salen así. Y entonces yo de repente pensé, bueno, la verdad que yo no puedo entrar en un quirófano en este estado. Entonces, ¿está la manicura? No, la pedí, porque en esa época, por la pandemia precisamente, la habían retirado de la Ruber, que era donde estaba ingresado. Y entonces la pedí y entonces comentamos con la directora del departamento de neurocirugía, que entonces dijo, bueno, pero qué cursi, como si le pareciera que era una cursilada pensar en eso, pero tú imagínate, Esperanza, si algo llegaba a pasar ahí y de repente lo último que aparecía a mí era yo con unas uñas largas en los pies y en las manos. Era larguísima, espantosa, pero todo el mundo siempre decía, pero bueno, ¿cómo puede ser que eso es lo que te preocupara? Y también dije, no, y también me gustaría, por favor, que si me van a poner esa bata de las operaciones de los hospitales, pues si pudiéramos buscar la manera posible de que yo tenga algo por lo menos debajo un poquito más adecuado. Entonces, bueno, me permitieron ponerme un boxer que me compré. Entonces, bueno, y así, un boxer ¿Qué así. es un boxer? Que es como un short de ropa interior. Y entonces que yo tenía azul marino, y entonces insistí muchísimo en eso, que fuera azul marino. Entonces, claro, la gente, Rubén yo creo que decía, está exagerando, pero también era una manera... La gente que estará viendo esta entrevista dirá, pero bueno, pero ¿cómo puede ser? La frivolidad es tan grande, pero la frivolidad para mí ha sido un arma y una protección. Sí. Y en este caso también funcionó como protección, porque me permitía a mí mantener ese espíritu de, bueno, mira, yo estoy al frente de esto lo vamos a hacer bien, va a salir bien, pero también va a salir bien en mis condiciones. A mi gusto va a salir bien. A mi gusto, exacto. A mi gusto. Y así fue la operación. Bueno, Boris, yo he leído que a ti lo que de verdad te enseñó en tu mundo académico fue la televisión. ¿Eso es así? Y dentro de la televisión, ¿qué programa es el que más te enseñó a ti? Bueno, es que yo empecé escribiendo telenovelas. Entonces yo, por ejemplo, ¿Cuál, claro, por ejemplo? La Dama de Rosa, que fue una telenovela que yo escribí
con José Ignacio Cabrujas en el año 86. Aquí se empezó a emitir en el 90. Y yo me acuerdo todavía paseando por la calle Villanueva, esta calle de visita, en mi primera vez que vine a Madrid, y escuchando en las porterías las frases de los diálogos de la Dama de Rosa. ¿Porque a qué hora se ponía y en qué? En la tarde, como a las 3, 4 de la tarde, después del telediario, ¿entiendes? El mismo horario en que había... Televisión Española. En Televisión Española, que el mismo horario que había tenido Cristal, que precedió a la Dama de Rosa. Y entonces, claro, yo de repente pensé, bueno, esto es increíble, o sea, yo estoy aquí en la capital de la madre patria por primera vez y estoy oyendo a la Dama de Rosa por la calle. Y esa es el gran potencia que ¿De qué iba? ¿De qué iba? La Dama de Rosa es una adaptación muy libre del Conde de Montecristo. Entonces, Gabriela Suárez... ¿Pero en qué época figuraba? En la época actual de su momento. El Conde de Montecristo actual. En el año 86, que es cuando se emitió por primera vez, y entonces, aquí 4 años después. Y entonces, bueno, el éxito de esa telenovela era un poco que era la misma pareja de Cristal, que eran Carlos Mata y Janet Rodríguez. Pero para mí como primer trabajo fue, primero que todo, trabajar con Cabrujas, que ha sido un importantísimo dramaturgo de Venezuela y un hombre muy importante en la televisión, y de repente darme cuenta que a los 21 años yo estaba metido ahí. Sí, 21. Yo cumplí 21 años escribiendo La Dama de Rosa, y de repente estaba metido en la televisión. Porque ¿cuántos años tenía cuando llegaste a España, a Santiago de Compostela? Tendría 26 años. Pero no dices que tenías 21. No, 21 escribiendo antes, en el 86. Yo vine en el 92. 500 años después a devolver la visita. Y entonces fue, y así, entonces a veces podemos pensar que si voy a cumplir 60 y vine a los 26, pues la verdad he vivido más tiempo de mis 60 años en España que en Venezuela. Pues es verdad. Y a mí me gusta pensar así, y me encanta tener 2 países. Tener 2 pasaportes, bueno, me parece también, bueno, pues como un plus muy importante, ¿entiendes? Pero tener 2 países me parece algo importantísimo. 2 patrias, que es muy bonito. Porque me parece muy importante, incluso como ejercicio de integración, que es como yo veo 2 patrias, 2 banderas. 2 familias, exacto. Siempre, exacto. Y 2 amores, porque al final es cierto que los países y sus culturas se convierten también en amores. Yo la idea de patria, la verdad que te la respeto muchísimo, pero yo prefiero más lo de las 2 culturas. Y prefiero muchísimo más ahora lo de tener siempre todo en 2, ¿sabes? Como por ejemplo, yo a veces pienso, a lo mejor esto te va a chocar un poco y a mí también, yo a veces pienso que quizás yo me quedé un poquito corto en ser de una sola sexualidad. ¿Entiendes? Ahora quieres ser multisexual. Bueno, me hubiera gustado haber entendido un poco más la bisexualidad. ¿Entiendes? Porque también yo creo que, pues, ¿por qué quedarse restringido solo a una? Pero sí es cierto que también en mi época, pues considerabas que la gente que se declaraba bisexual era porque no tenía el coraje suficiente para asumir la homosexualidad. Y eso también, fue una ideología que de alguna manera, pues, a mí me sirvió un poco para también manifestarme y reivindicar muchas cosas sobre lo homosexual. Pero creo que ya están reivindicadas. Oye, y tu padre, que tiene 94 años, increíble, que está cuidado por esta señora y por tu hermano mayor, mi hermano, sí. Ya tiene años para podernos decir qué opina de la situación en Venezuela. Bueno, mi papá, sí, porque está allí. Bueno, mi papá, que me encantaría que lo conocieras y lo entrevistaras, es mucho más crítico y mucho más feroz con la situación en Venezuela que lo que puedo ser yo, porque mi punto de vista es que a mi papá lo respetan muchísimo. Yo creo un poco por su edad, también un poco por lo que él significa, y aunque él publica... Porque era el mundo de la cultura, ¿no? Exactamente, y él publica en su columna dominical... ¿Sigue publicando? Sigue publicando, sí, en el periódico El Nacional, que es un periódico prohibido y muy vigilado y sometido. O sea, está aquí, yo creo que está aquí. Miguel Enrique Otero vive acá, sí, pero su versión ¿Escribe en este digital, periódico? mi papá siempre era el crítico de cine del Nacional. Y yo crecí un poco en esa histeria, diciendo mi papá... Bueno, pero entonces él es más crítico mucho que tú. Más. Pero yo primero tú no tienes... Yo no vivo si quieres allí. mantener la facilidad de ir allí a ver a tu padre cuando quieras, es bueno que no seas crítico, pero ¿nos puedes contar qué opina tu padre?
Bueno, mi padre, bueno, lo puedes leer también. Si mi papá tiene varias visiones continuamente, él considera, pues bueno, que es una dictadura, nunca estuvo de acuerdo con Chávez. Yo me acuerdo muy al principio, cuando esto era una discusión en la familia, mi papá decía, no podemos estar de acuerdo con un militar, porque es verdad que en la generación de mi padre, las dictaduras eran militares, básicamente eran militares, y entonces él consideraba que eso le hacía muy difícil encajar el discurso de Chávez de otra manera. Y ya desde el principio ellos fueron a todas las marchas, desde el 2001 al 2004, cuando hubo el referéndum, todas esas cosas ellos las vivieron. Yo las vivía con mucha preocupación. ¿Cuándo llegó Chávez? ¿Qué año? En el año 99, son las elecciones, sí. Y entonces inmediatamente, las elecciones son en el 98 y la toma de posesión es en marzo del 99. Porque él había dado un golpe de Estado, estaba en el 92. Yo viví ese golpe de Estado, Esperanza, y eso sí te puedo hablar perfectamente porque me acuerdo perfecto de ver a mi madre en camisón, que también es una visión, es esa que solo en un golpe de Estado puede pasar, que de repente ves a tu madre en camisón diciendo, esto es un golpe de Estado. Y mi hermana y yo completamente así, riéndonos un poco porque pensamos, y de repente me acuerdo porque mi mamá, que era una mujer muy seria, muy pequeñita, pero muy seria, me dijo, mira, es que ustedes nunca han vivido un golpe de Estado, no saben de lo que... Ellos sí. Ellos claro. sí, ellos lo habían vivido demasiadas veces. Claro. Y habían vivido dictaduras y todo. Claro. ¿Entiendes? La dictadura de Pérez Jiménez para ellos fue traumática. Y entonces, claro, de repente... Pero es que la Venezuela de los 80 y de los primeros 90 creo que era una maravilla de, que es donde me formé yo. Para vivir, ¿o no? Bueno, sí, pero es donde me formé yo. Un poco de esa estabilidad ha vuelto en forma de burbuja en Caracas, Isla de Margarita y Canaima, que es el Amazonas venezolano, que es un lugar extraordinario de visitar y que es bellísimo y que ahora uno puede más o menos aproximarse a él con cierta tranquilidad. Pero siempre tienes que recordar, yo por ejemplo, que fui entrevistado en esta vez más veces que nunca. ¿Te han entrevistado muchas veces? Sí, pero en esta visita reciente me entrevistaron varias veces, e incluso en la televisión, que como todos los medios de comunicación, un lugar muy maniatado en la actualidad. No creo que sea más maniatado por Maduro que la radiotelevisión española por Sánchez. Bueno, yo he trabajado en la radiotelevisión española y también es cierto que he dejado de trabajar allí. Claro, te han hecho, he dejado de trabajar. Porque no eres suficientemente no lo adicto. Sé, no, es que no lo sé si me Entiendo que la última temporada de Lazos de Sangre, donde coincidimos tan divinamente... Sí, hicimos el lazo de sangre... De la reina Isabel de Inglaterra, sí, de su fallecimiento. Pero y también de... Y también hicimos otro... ¿De Ágata? Y también el de Ágata, que fue tan divertido. Y también uno muy divertido, ¿de quién era? De la familia Ordóñez, yo creo, ¿no? Pero es que en ese no estaría yo presentando, pero en el de Ágata y cuando falleció Isabel II, sí estaba yo presentando. Y entiendo que los ratings no funcionaron mucho en esa última temporada y eso probablemente explicara que yo no continuara. Para mí fue un poco complicado. Los ratings no les funcionan a estos que han puesto ahora y que les pagan millones. No les funciona y les da igual. Para mí es un poco complicado responder esto. No, que no, yo no te pregunto nada. Yo afirmo, no tienes por qué compartirlo. A mí no me pagaron millones, pero bueno, sí, para mí fue importante realmente tener como ese reconocimiento para poder llevar adelante la responsabilidad de un programa de televisión. Y lo hiciste fenomenal. Y aprendí mucho en televisión española. Por eso sí que defiendo bastante su pluralidad y creo que también defendería sí, pero lo defiendo porque yo creo que hay muchísima gente allí que está echando adelante ese proyecto de televisión pública que tiene muchos años y que prepara extraordinariamente bien. En eso no nos vamos a poner de acuerdo, pero ¿tu padre está bien de la cabeza? Muy bien. No oye bien, pero es que nunca oyó bien. Bueno, no pasa nada. Nunca oyó bien, pero ahora oye muy poco menos, pero sí está muy bien. Y sobre todo tiene una relación muy fantástica con Rubén, que para mí es fantástico de ver, porque bueno, quieras que no, pues son los... porque has ido con Rubén. Y Rubén muchas veces. ¿Ha ido muchas veces a Venezuela? Rubén creo que ha ido, según él, más de 18 veces. Fíjate, sí. Bueno, es que lleváis muchos años. Exacto, y lo ha visto todo, Rubén lo ha visto todo. Lo que me ha dejado más impresionada es que tuvieras que hablar en gallego en la televisión gallega. Bueno, porque era... ¿Pero qué tío? ¿Y cómo conseguiste? Bueno, es que la televisión de Galicia era en gallego en ese momento. Ya, pero que... Todas las autonómicas...
tienen esa cosa Ya, de la... ya, ya, de lo- pero de lo ¿cómo normativo. conseguiste hablar gallego? Bueno, lo escribía Ah, y sí. entonces yo me lo leía y entonces lo intentaba decir lo más fonéticamente posible. Pero la verdad que también en un momento determinado pues desistimos de todo ello porque era un poco enrevesado y loco. Sobre todo porque era un poco muy mentira. Me tenían que poner esa cortina de humo para que no se viera. Yo hacía una cosa que eso creo que ahora te va a impresionar más todavía. Lo que yo leía era el horóscopo. En un programa de televisión de la mañana, que se Bueno, llamaba Na Mañana. pero entonces está muy bien. Na casa. Lo del humo está fenomenal. Pero bueno, Pegaba mucho. pero yo no soy astrólogo, tampoco soy brujo. Y de repente un día, caminando por la calle en Santiago, una señora me dijo, por favor, dime qué le va a pasar a mi los marido. acuarios mañana. Y yo pensé, bueno, es que la verdad, señora, no le puedo mentir aquí en la calle. Y ahí ya yo planteé en el programa, dije, oye, mira, la verdad que esto no me gusta ya porque no es simpático. No me parece bien mentir a la gente, nunca me ha parecido. ¿Cómo se llama tu horóscopo? 29 de septiembre. Libra, como Rubén también es Libra. Sí. Sí, de unos días después, el 15 de octubre. Fíjate. Y así somos, y así hemos estado juntos. No es buena idea 2 Libras juntos. Te lo iba a decir, que Muy no sé yo. difícil tomar decisiones, porque los Libras somos muy indecisos Sí. y a todo le damos una vuelta. Pero mira, con todo y eso, tenemos 33 años tomando una que otra decisión. Qué maravilla, qué maravilla. ¿Entiendes? Bueno, ¿alguna otra cosa que quisieras decir a todos los admiradores que tienes en España? Bueno, que me ha encantado venir aquí a conversar contigo. La verdad que entiendo que yo siempre he pensado, cuando, por ejemplo, yo quedé finalista con Villa Diamante del Premio Planeta, tú viniste a acompañarnos a entregarlo en el Ritz en ese momento, como presidenta de nuestra comunidad. Y me encantó. ¿En el Planeta como presidenta de la comunidad o como ministra de Educación? No, como eras presidenta. ¿Qué año fue? Eso en el 2007. Ah, sí. Y entonces me acuerdo perfecto de que yo en un momento determinado estaba como... En ese momento es verdad que la posición como presidente de la comunidad siempre es un poco más proclive a polémicas, y también yo pensaba, bueno, y también Juan José Millás, que era el Premio Planeta de ese año, había sido siempre bastante más crítico contigo que yo. Pero yo me acuerdo de decir, recogiéndole, decir que agradecía muchísimo tu presencia, porque eso significaba que el diálogo realmente es posible y que 2 personas que no necesariamente piensan igual pueden pasar un tiempo muy agradable conversando. Sin duda. Y por eso además, yo es que te agradezco muchísimo que hayas venido, porque sé que tienes muchísimos admiradores. No sé si millones, pero yo creo que sí. Bueno, millones nos vendría bien para el Instagram, pero para monetizar más el Instagram, pero con los que tenemos es suficiente. Sí. También. Pero yo te agradezco mucho eso. Y agradezco mucho que yo creo que a lo largo de los años tenemos esta amistad curiosa, donde sabemos sondear las cosas en las que a veces no estamos de acuerdo, con las que en realidad sí estamos de acuerdo. En la mayoría estamos de acuerdo. Estoy de acuerdo. Seguro que sí. Estoy totalmente de acuerdo. En la política estaré más de acuerdo con tu padre. Yo creo que con el tiempo también es verdad que uno va un poco también perfilando. Es curioso, ¿no? Yo no sé, yo creo que probablemente parte del proceso de madurez uno es más tolerante con ciertas cosas políticas que en otro momento. Lo que pasa que yo creo que no se puede ser tolerante con la intolerancia. Por eso a mí no me gusta el mundo del Islam, porque creo que son intolerantes. Entonces es muy difícil tolerarlo si resulta que sus principios son intolerantes. Pero fíjate, estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Pero también entonces que yo en un momento determinado tuve como esta visión de que estamos en un momento en que tenemos que defender Occidente. Exacto. Pero a veces no sé si decir una frase como esta no puede hacer también un poquito como extremadamente conservadora. Bueno, por ejemplo, en mi educación. Pero si quieres conservar la libertad, la propiedad, el imperio de la ley, el pensamiento libre, todo eso, pues esto es Occidente. Y en eso yo creo que estamos, en ello. Y no todas las culturas son iguales. Pero Esperanza, ¿y a veces no te preocupa pensar que también hay un proceso de decadencia inherente en el propio Occidente? Claro que me preocupa, por supuesto que me preocupa, porque hemos decidido que todas las culturas son iguales, y no todas las culturas son iguales. Y esa cosa de igualarse, que es una cosa... Yo lo he visto mucho pasar en el chavismo, por ejemplo, ¿entiendes? O también en la Cuba. Tú, la lucha contra la desigualdad. Bueno, es que yo no creo. La lucha contra la desigualdad es una cuestión. Yo no estoy de acuerdo con la lucha contra la desigualdad. La desigualdad no ha matado a nadie, lo que mata es la pobreza.
Yo soy la mayor de 8 hermanos, mismo padre, misma madre, no podemos ser más diferentes. Pero también alguna persona te puede decir que precisamente plantearlo así estás un poco más cerca del liberalismo, y el liberalismo a veces ha sido muy salvaje. Pues no, yo no lo creo. Yo creo que el liberalismo es lo mejor que podemos hacer. Me encanta oírtelo decir. Yo soy liberal, lo he sido toda mi vida. Me encanta oírtelo decir. ¿Y no crees que también algunas veces uno puede llegar también a pensar, sobre todo si uno se ha criado en el liberalismo? O sea, por ejemplo, cuando empiezan los años 90 y yo vivía todavía en Venezuela, pensábamos que era una cosa que iban a atacarnos a nosotros como países subdesarrollados para favorecer a los desarrollados. Yo me vine a vivir a un país que se ha ido desarrollando todavía mucho más a lo largo de estos 33 años y ha entrado en todas estas políticas liberales. Ojalá que hubiera entrado. Y el producto soy yo mismo. Entonces, yo tengo esa contradicción. Por eso también, la verdad, me fue haber empezado por acá. Ojalá que hubieran entrado las políticas liberales aquí, ¿no? ¿Tú has visto la motosierra de Milei aquí en España? Si cada vez gastamos más. ¿Y tú estás cada vez tiene más asesores el señor Sánchez. Pagaos por ti. ¿Y tú estás de acuerdo? A mí me encanta pagar mis impuestos. Eso quería. ¿Te gusta pagar tus impuestos? Sí, no tengo ningún problema. Pues también recibí una lección y una colleja importante cuando tuve una sociedad, como muchas personas en mi profesión, también un poco porque se favoreció esa idea. Yo nunca estuve de acuerdo, pero tampoco supe argumentar mi desacuerdo. Lo reconozco. Y entonces, bueno, pagué mi multa, que me parece muy bien, y desde entonces pienso... ¿Pero por qué te parece bien? Haber pagado mi multa, sí, desde luego, y sigo pensando, no vamos a estar de acuerdo en esto, pero yo sí estoy de acuerdo en pagar impuestos. Ya. Precisamente por eso no soy rico, y porque veo que las personas que tienen más problemas para pagar impuestos generalmente son las personas con más beneficios. Pero es una manera de verlo, ¿entiendes? Si quieres podemos... Mira, en el último rincón que hice, explicaba a Marcos de Quinto, que creo que tenía toda la razón, que el problema de España era que las cosas más importantes que el gobierno tiene que atender con el dinero de nuestros impuestos, que es la seguridad, porque aquí todos los extranjeros que vienen, y sobre todo de Sudamérica, pues les gusta mucho la seguridad que hay en España. Entonces resulta que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad están muy mal dotadas, y que la justicia en España pues parece que estamos en el siglo XIX. Y en cambio, la agencia tributaria tiene todo lo más moderno del mundo para esquilmar a todo el que puede. Bueno, en tu caso, ¿por qué no puedes tener una sociedad? A mucha gente le ha pasado lo de las... Algunos los han arruinado, porque no tenían posibilidad de pagar esa multa que tú pagaste muy a gusto, parece ser. Bueno, pero no te creas que... No te preocupes, que tú di lo que quieras, lo buenos que son los de la agencia tributaria. No, yo creo que los de la agencia tributaria son como cualquier otro empleado no, son público. Muchísimo más sagaces y tienen un problema que lo ha denunciado un señor, que tienen un bonus por todas las inspecciones que hacen. Y si tú resulta, mira, el nuevo entrenador del Real Madrid les ha ganado, pero que les ha ganado a base de, me imagino yo, que recurrir mucho, y eso cuesta mucho dinero. Y que lo hizo muy bien, desde luego, y es prácticamente una persona recibida casi como un héroe por haber... Es que es un héroe, porque lo que te digo es que la agencia tributaria tiene los métodos más modernos, más caros, y tienen un bonus por cuantas más inspecciones mejor. Y aunque les ganes, no le quitan el bonus. Mira, esto, lo que tendríamos que hacer si alguna vez hay alternancia en este poder, en el poder aquí, es que nosotros, el partido alternativo a Pedro Sánchez, tendría que cambiar esto. Bueno, le deseo mucha suerte y espero que lo pueda conseguir, desde luego. No te preocupes, te gusta pagar impuestos. Pero también yo insisto en eso, a mí como ciudadano me parece realmente un deber cumplido poder pagarlos. Es verdad que últimamente he conseguido esta fórmula que exijo en todos mis contratos que retengan la mayor cantidad posible, ¿entiendes? Sí, para no tener que pagar el mes de julio. Bueno, porque para que no vuelva a pasar esta situación, ¿entiendes? En un principio yo creo que toda esa idea de la sociedad era un poco... Seguro que te lo diría el asesor fiscal, no creo que se te ocurriera a ti. No, se le ocurrió a una amiga mía actriz. ¿Ves? Una muy buena amiga mía actriz. Claro. No la voy a mencionar porque tampoco me parece que tenga que estar un poco metiéndola a ella en esta responsabilidad. Lo estaba diciendo, comentando en casa, y yo pensé, bueno, pues mira, sí, me parece bastante lógica. Lo vi un poco, no sé. Pero si lo hizo todo el mundo.
Bueno, pero después de que tuvimos esa visita bastante complicada. No fue nada fácil, te Lo quiero decir. comprendo. No Bueno, fue nada fácil. lo comprendo. Porque también porque uno en un principio, desde luego, no quiere quedar mal, evidentemente, porque tú piensas que yo nací. No quiero con esto provocar más problemas, pero por ejemplo en Venezuela no tenemos la cultura de impuestos. ¿No hay que impuestos se en tienen. Venezuela? Bueno, cuando yo vivía en Venezuela no había. Mi hermano dice ahora que son los más altos del mundo, pero yo creo que no, yo no sé si eso sea tan verídico, ¿entiendes? Pero no era una Mira. cosa, te lo enseñaban en la clase de moral y cívica, que era un crédito que había, una asignatura que teníamos con ese nombre y un libro muy increíble que yo siempre pensé, me hubiera encantado que mi papá hubiera escrito ese libro, porque ese libro te lo tenías que comprar como libro de texto todos los años. Moral y cívico. Moral y cívica, era la asignatura. Entonces, bueno, ahí te explicaba. ¿Todos los años el mismo libro o cada Sí, curso era bueno, diferente? Cada curso era como una especie como de adaptación del libro original, ¿entiendes? Para que tú... ¿Y qué decían ahí? Que había que pagar impuestos. Los impuestos han de pagarse. Que era pero no importantísimo había impuestos para la entonces, sociedad. en aquella pero época. era una gran contradicción. Pero bueno, el tercer mundo es así, ¿entiendes? No, pero no es el tercer mundo. ¿Venezuela cómo va a ser el tercer mundo? Bueno, Venezuela Es un país muy primer rico. mundo, pero lo están No. convirtiendo ahora mismo. No, yo cuando yo nací, yo tengo 60 años escuchando que nosotros pertenecemos a una cosa que se llama en vías de desarrollo. Bueno, España Sí. también, cuando yo nací, por Ah, supuesto. pero ya no está en Pero vías de no, desarrollo. pero nos es un convertimos país. en la novena potencia industrial del mundo, ¿Ves? con el denostado O sea- e innombrable Franco. O sea que tú quieres, sí, bueno, que también siempre hay que revisarlo, hay que saber revisar a Franco. Yo me he leído el libro de Ian Gibson y me lo leo varias veces, debo decir, pero esto también quería conversarlo contigo, también un poco porque tiene que ver con la novela que yo quiero echar ¿Sobre qué adelante. quieres escribir la novela? Bueno, es una novela que empieza en Madrid en 1954. 54, yo tenía 2 años. Qué divina, qué divina. Bueno, pues mi protagonista en esa fecha cumple 40 años. Y entonces es la historia como esta mujer de repente pues tiene que enfrentar sus 40 años a esa sociedad. De la edad de mi abuela, más o menos. Y estoy encantado con la idea. Y es actriz y ha tenido un gran éxito como actriz, pero de repente se ve involucrada en situaciones más complicadas. Bueno, y esa es la guapa. novela. Bueno, ¿Es a su actriz manera. de teatro o de cine? Es más bien de teatro. De teatro. Pero le están ofreciendo que lleve adelante una radionovela, que en esa época era muy importante. Bueno, pero ella considera que... había uno que se llamaba Guillermo Sautier Casaseca. Claro. Que en mi casa Claro, oían nuestro... claro. Y era una cosa familiar, ¿a que sí? No, mis padres no, pero nosotros éramos 8 hermanos, teníamos una que nos cuidaba, otra que venía, era costurera, y entonces todas esas, y de paso nosotros, los niños, oíamos... Esto lo vamos a poner en la radionovela, te lo digo, sin mencionarte, pero los que hayan oído este podcast se darán cuenta de ello. Pero sí, para mí eso está siendo pues un poco mi momento ahora, escribir esta novela, y me parece divino entrar en mis 60 años con una novela como esa. El Premio Planeta con tus 60. Claro. Pero bueno, el Premio Planeta siempre ya sabes que es... Bueno, para mí quedar finalista fue un cambio muy grande. Sí, claro. Porque me permitió luego escribir todo lo que quería escribir. Claro que sí. Boris, muchísimas gracias. Muchísimas Gracias. gracias por estar aquí. Yo sé que este podcast se va a ver mucho. Se nos ha ido el tiempo, pero realmente en una nube hemos entrado. Me ha Exacto. encantado. Te lo agradezco enormemente. Igualmente, Boris.